Celebremos en familia con las estrellas. Hoy en la mudanza, otra vez Oaxaca. El nuevo gobernador toma posesión a escondidas. También será rehén de la CENTE como Gabino Cue. En el estudio, Roberto Molina, periodista de Oaxaca. Y en el Circo del Poder, aguinaldo de 500,000 pesos a diputados. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Seguramente se enteró que en Oaxaca pues ya hay nuevo gobierno estatal. Llegó el priista Alejandro Murat y se fue el independiente Gabino Cue. ¿Pero qué cree? Pues casi nada, que Alejandro Murat debió tomar posesión en secreto ante el acoso de la CENTE, sí, como lo escucha. Mire, y horas después, luego de una mesa de esas de chantaje y presión política, el nuevo gobernador regularizó casi 2,500 plazas de maestros, todo ello en medio del mayor escándalo por los datos de la OCDE que revelan que la educación en México es un fracaso. Y precisamente para hablar de todos estos temas esta noche nos acompaña Roberto Molina, periodista oaxaqueño, conocedor, además del teje y maneje político de los asuntos educativos de allá de Oaxaca. Roberto, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, amigos del auditorio? Muy buenas noches. Roberto, un escándalo porque Alejandro Murat debió tomar posesión en secreto, en la madrugada, un albazo y a escondidas. Bueno, los días previos a la toma se empezó a generar una serie de movilizaciones al interior del estado de Oaxaca, como acostumbran en casi todas las tomas de los gobiernos, porque los grupos políticos, en particular la CENTE, pues aprovechan para mostrar el músculo, para presionar y para llegar a la negociación. Eso no es más que chantaje. Se entiende perfecto de esa manera, es chantaje, es extorsión, es el modus operandi de las organizaciones sociales que buscan en esa oportunidad poner las cartas sobre la mesa de cuánto valen. O poner de rodillas a los que llegan para someterlos. Sí, claro, hacer compromisos. Todos los que llegan al poder, lo primero que quieren es entrar al Estado en un clima de paz, que se vea que hay gobernabilidad y que se vea que hay un cambio en la manera de hacer gobierno. Esta presión los hace hacer acuerdos inmediatos que, bueno, al mediano plazo seguramente terminan siendo un fracaso, porque en el caso de la CENTE no hay dinero, no hay compromisos, no hay acuerdo que valga. Es humillante, Roberto, que un gobernador llegue de esa manera. Yo no lo veo como tal. Creo que en el caso del gobernador de Oaxaca hizo una estrategia bastante insólita, no conocida, hizo una jugada política que desarticuló prácticamente el chantaje de la CENTE. Si bien es cierto que no es el estilo que a todos les hubiera gustado, rompió también con el besamanos, porque en cuanto toman se aparecen 2,000, 3,000 personas, quieren una fiesta, quieren una comida, quieren estar cerca del gobernador y aprovechar la oportunidad para pedirle trabajo, para decirle que lo apoyaron, para solicitarle recursos económicos. Y bueno, ese besamanos se dejó a un lado. En la toma estuvieron presentes gobernadores, como el caso de Chiapas, de Quintana Roo, como el caso de Campeche. Estuvo el presidente del Senado, estuvo Ricardo Gil, del Senado del PAN, representando a los panistas. Estuvieron más de 30 diputados locales. No fue un acto desarticulado como tal. O sea, sí fue un acto bien pensado, legal, inteligente para darle la vuelta a la provocación de la CENTE. La CENTE lo que buscaba era el choque, era la provocación, y seguramente estaban buscando que hubiera sangre, porque cuando hay muertos, eso se negocian a precio estratosférico. Luego entonces le apostaban a que en ese desconocimiento del nuevo gobierno pudiera darse el enfrentamiento. Afortunadamente no pasó, se hizo una jugada política donde los dejaron a un lado, movilizaron a la Junta de Coordinación Política. Si hay algún constitucionalista que nos esté viendo, dirá pues es que es ilegal. Sin embargo, si revisamos la forma en la que están hechas las leyes de Oaxaca, que no las hicimos nosotros, por supuesto, está dentro de toda la legalidad. Al estar los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con ellos llevan el voto a los diputados, estaba el presidente de la Suprema Corte, estaban invitados especiales ahí también acompañando la toma,
y desde luego se cumplió con todos los requisitos legales. La soberanía se traslada entonces a donde están los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Dime una cosa, Roberto. ¿Alejandro Murat llega como débil, fuerte, es rehén de la CENTE o cómo lo percibes tú? Yo creo que llega con el acoso de la CENTE y llega, por supuesto, supeditado a empezar a entregarles cuentas a ellos, y en algún momento pues llega como víctima de esa organización que ha puesto a todos de rodillas. La gobernabilidad en el corto plazo le permite a él hacer algunos acuerdos que están fuera de toda lógica. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio se va a dar cuenta de que lo único que se está haciendo es administrar el conflicto para lograr una gobernabilidad a corto plazo. Pero es una gobernabilidad artificial. Superficial completamente. No hay un Estado que aguante, no hay una economía que aguante estos números, porque permíteme explicarte, Ricardo, que se está hablando de regularizar a 2.699 profesores, entre administrativos, ¿pero por entre qué otros cargos. regularizarlos? ¿Qué estaban irregulares o por qué estaban irregulares? Lo que argumenta la CENTE es que ellos tienen más de 1 año y medio trabajando sin cobrar, lo cual es completamente falso. Se ha dicho que en un acto de justicia el nuevo gobierno tiene que regularizarlos, es decir, ceder a esa parte que es la carta de negociación de la CENTE. Estamos hablando de que en promedio, desde luego hay administrativos que cobran 3.500, 4.000 pesos, pero hay quienes rebasan los 5.000. Estaríamos hablando de 120.000 pesos al año por un integrante. Si esto lo llevamos a los 2.669, estamos rebasando por mucho los 400.000 millones de pesos. No hay dinero que alcance. ¿De dónde se va a sacar? Entonces además les van a pagar el tiempo atrasado. Sí, se supone que los salarios caídos. Ahí está el negocio, porque si se les empiezan a dar recursos, los que lo administran son los integrantes del sindicato, nadie más. Y sobre ese recurso los líderes de la CENTE llevan mano. Y la gente que tienen en listas, después les dicen, te vamos a entregar tanto, pero ¿sabes qué? Fírmanos los cheques, porque una cantidad es para sostener el movimiento y desde luego para financiar los gustos y caprichos de los líderes del CENTE. ¿Hablando? ¿Me dijiste? Más de 400.000 millones de pesos. ¿Cuántas marchas, plantones, protestas se podrían hacer con 400.000 millones de pesos? Es incalculable. Se puede poner de rodillas a un gobierno con toda facilidad. Con ese dinero. ¿Por qué razón hace una semana, o poco más de una semana, el secretario de Educación dijo que era un acto de justicia? Se oye bien, como un discurso político, creo que suena correcto. Es un acto de justicia cuando hay profesores en las aulas dando clases y si no se les paga, pues desde luego que lo justo es que se les pague. Sin embargo, los que vivimos en Oaxaca y conocemos la problemática, pensamos que un acto de justicia sería que no se les pagara a aquellos que no han dado clases, que no han trabajado, que han tomado las calles, que han destruido la economía, que han paralizado el Estado y que han sumido a la educación en uno de los niveles más bajos de que se tenga memoria. Eso sería un acto de justicia. Otro acto de justicia sería que ya comenzara la reforma educativa a caminar en el estado de Oaxaca. No ha comenzado en Oaxaca. Ni va a caminar. En las condiciones que estamos, esto es letra muerta. En las mesas que no se transparentan, que se tienen en la oscuridad, se acuerda que la reforma política en Oaxaca va a estar en stand-by. Entonces es una gran mentira. Le estamos mintiendo a los mexicanos, se le está mintiendo a los oaxaqueños. No hay un modelo educativo adecuado, no se está reformando la educación en el estado de Oaxaca, no se están haciendo evaluaciones que nos permitan saber el daño y el atraso real que tenemos. Tenemos ahí, lo que conocemos es la media, lo que se está evaluando en algunas otras partes del país. Sin embargo, en Oaxaca estos datos pueden todavía ser peores. Dime, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el IEPO y con todo el sistema educativo en este nuevo gobierno? ¿Regresará a lo anterior? O sea, ¿será igual que antes? Yo creo que en esos momentos no ha caminado ni se ha movido absolutamente nada. Está como lo hemos conocido, bajo el control de la CENTE, no se han hecho grandes modificaciones,
no se ha transparentado la nómina, no se ha transparentado cuánto se está gastando en la educación en Oaxaca, y mientras esto no suceda, mientras no se transparenten los recursos, mientras no se transparenten las negociaciones, estamos en el oscurantismo y estamos en el chantaje de una organización sindical. ¿Qué va a pasar con el gobernador que se va, con Gabino Cue? Se habla de pillería, se habla de muchas otras situaciones ilegales. ¿Qué se sabe en Oaxaca? ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos? Bueno, en Oaxaca, por lo que se maneja en los medios de comunicación, se percibe a un gobernador que termina muy mal. Se habla de un estado colapsado, lo cual es cierto. Sin embargo, Gabino Cue no estuvo solo. No es el único responsable. Por supuesto que no es el único responsable. Ali Baba no era solo. Entonces, ahí estaban los 40 ladrones. Ahí estaban los 40. Y en el caso de Gabino, se tendrían que señalar, con todo el peso que se le señala a él, a sus secretarios. ¿Como quién? Al de finanzas, al de las infraestructuras, al que tuvo en sus manos la educación, al de salud o a los que estuvieron en salud, a los que operaban a oscuras sin tener cargos oficiales en el gobierno, porque ellos son los que hicieron los grandes negocios que sumieron a Oaxaca en el colapso. Terminó muy mal, un endeudamiento terrible, por mucho más de 14,000 millones de pesos de endeudamiento. Que para Oaxaca es muchísimo. Para un estado con tanta pobreza esto es un insulto. Sin embargo, la gente debe entender que los endeudamientos del estado no se dan por capricho, ni porque un gobernador quiera. Para que esto suceda, tienen la complicidad del Congreso, que es quien tiene el visto bueno. Es decir, de los partidos de oposición en ese estado. Hablamos de los diputados, hablamos de una complicidad con los partidos políticos. Hoy todos juzgan a Gabino, pero Gabino no llegó solo, llegó acompañado del PAN, llegó acompañado del PRD. ¿Dónde están en este momento los líderes nacionales del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano? Todos se desgarran las vestiduras, todos señalan a Gabino, pero todos ellos tienen parte y han tenido parte. Y además se llevaron parte del botín. Por supuesto. De las legislaturas que más han saqueado el estado de Oaxaca es la que acaba de terminar, donde hay diputados de todos los partidos políticos. Eso es lo que se tiene que señalar. Mientras no se modifiquen las leyes que permitan hacer que los diputados, que los secretarios de Estado se puedan llamar a cuentas, la transparencia no va a caminar y vamos a terminar con estados, con gobernadores como el caso de Gabino, fue muy mal. Si nos permites, Roberto Molina, vamos a una pausa. ¿Qué le parece? Todavía tenemos más, no se vaya. José Carreño te invita a explorar el fascinante universo de la literatura, en el que encontraremos a importantes autores que junto a sus obras han marcado el pensamiento humano durante décadas y a través de sus escritos nos muestran una visión de amplitud sobre nuestra vida diaria. Acércate a El Mundo de los Libros y las Editoriales, domingo 11 de la mañana, Foro TV. Vanidades presenta su edición especial de Navidad. Lúcete con tus invitados con deliciosos menús para la cena, increíbles mesas de postres y más de 230 creaciones para disfrutar con tu familia. Búscala ya. Vanidades, la revista de moda y belleza más leída en México. ¿Cómo te llamas? ¿Qué importa? Porque a usted le molesta que yo esté con un luchador. Yo no voy a seguir hablando con usted. ¡Pollita! Ya terminé ¡Cruzas hablando esa con puerta! usted. Yo no voy a poder estar con un luchador. Hoy te regala los primeros 2 capítulos de Blue Demon este 25 de diciembre, al terminar la final Tigres contra América con las estrellas. Ana Francisca Vega refresca tus conocimientos y te guía por el apasionante mundo de la tecnología. En la Ciudad de México se hizo el primer recorrido de un autobús híbrido eléctrico. Se celebró en Silicon Valley la 5ª edición de los premios Breakthrough, que reconocen trabajos científicos del año. Fractal, lunes a viernes 4 de la tarde, Foro TV. Soy Tomás Varo. Quizá no me recuerdas, pero en los últimos años he estado ocupado inflando de millones la bolsa de supermultiplicador. Creció y creció y creció. ¡Es enorme! Ahora te puedes llevar hasta 25 millones de pesos todos los días. Confía en tu suerte. Ir a la playa con mis amigas. TV y Novelas te regala la casa de tus sueños en la Riviera Maya, un auto y muchos premios más. Compra tu TV y Novelas, registra el cupón en nuestra página, consérvalos y participa para ganar. TV y Novelas, la revista más leída de México.
estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Roberto Molina, periodista oaxaqueño, conocedor de la vida política y por supuesto de la vida educativa de ese estado. Roberto, ¿qué debió negociar Alejandro Murat para poder llegar, digamos que más o menos con tranquilidad al estado de Oaxaca? Bueno, primero con los partidos políticos, posiciones en su gobierno, ya se empiezan a ver algunos enroques de gentes de partidos políticos de la oposición. A ver, danos algunas pistas. Mariuma, por ejemplo, Murillo, es panista, estuvo haciéndole la guerra sucia a su partido y ahorita ya está en el gobierno. Algunos otros que acompañaron a los empresarios que son piezas de los grandes empresarios, como el caso de Harbelú, ya tiene gente incrustada en el gobierno, que han estado en un gobierno, que pasan a otro y que siguen en el gobierno, son parte de los acuerdos políticos. Morena, ¿cómo le fue allí en el estado? Bueno, lo de Morena es un caso especial. Ellos piden la intervención de Jacob Polensky para que los pudiera acompañar en la negociación. Se reúnen en un hotel de la ciudad de Oaxaca, acuerdan que para ellos era la presidencia de la mesa directiva, y acuerdan también que la presidencia de la mesa directiva del Congreso al inicio, estamos hablando de cuando iban a tomar, antes de que tomaran posición, sí. Y pidieron la tesorería. Ay, casi nada, ¿dónde está la lana? ¿No? Después les quitaron la presidencia de la mesa y acordaron que sí, la tesorería. ¿A cambio de qué les habían dado la tesorería? A cambio de que se presentaran el día de la toma de posesión, de que tuvieran un comportamiento institucional, y de que no protestaran, desde luego. Cuando se les cambia la jugada, darles el control del dinero a cambio de hacer su trabajo. De un comportamiento institucional, que digo... No, bueno, eso pedía Morena. Eso habían acordado, lo habían acordado a través de Jacob Polensky, y lo había sellado la coordinadora de los diputados del PRI, María de las Nieves. Cerrado el acuerdo, se viene este tipo de ajustes, de jaloneos con la gente, se tiene que cambiar la estrategia, citan al coordinador de los diputados de Morena, acude al evento y cuando llega pues era para la toma de posesión. Él permanece en un acto que él llama institucional y exactamente al otro día le protestan todos. ¿Por qué le protestan los diputados de Morena? Porque también había la promesa de que les iban a dar 200,000 pesos por asistir. Por asistir a la toma de posesión. Pidieron 200,000 pesos por levantarse temprano, porque la toma iba a ser a las 7 de la mañana. No, eso los de Morena. Eso es en el caso de Morena. Cuando acude el coordinador al evento de toma y no están los demás, le saltan y le dicen, tú nos vendiste y queremos nuestra lana. Eso fue el problema en Oaxaca. No es otro. No es un tema de honestidad valiente, no es un tema... No son principios, no es ideología, no, es la lana. Es un asunto de lana. Incluso llegaron a decir, bueno, si quiere que tengamos un comportamiento sin pancartas, le cuesta 1,000,000. No. Si quiere que nosotros nos levantemos temprano, 200. Tiene precio la protesta, el nivel de protesta tiene precio. La asistencia de los diputados en los actos tiene precio, el voto de los diputados tiene precio y su comportamiento en el Congreso tiene precio. O sea, si no mientan madres, son caros. Imagínate, es el tipo de diputados que tenemos. Eso hizo que se diera en Oaxaca una serie de ajustes al interior y al otro día un candidato acusado de corrupción como es Salomón Jara, que fue el candidato a la gubernatura, pide la renuncia del coordinador de los diputados de Morena, Irineo Molina, por cierto, porque decía que se había entregado al gobierno. Porque salió más vivo que él. Claro, pero en el fondo lo que quería era, lo quito o lo amago con quitarlo y a cambio le digo, te quedas, pero quiero que el tesorero sea mío. Esa era la negociación que traía Morena. Es un juego de intereses perversos. Finalmente se hacen bolas, no se ponen de acuerdo, hay una sesión en el Congreso, protestan, el PRI acuerda con el PRD y les quitan la tesorería y hasta el momento pues se quedaron sin nada. Al PRD. Le entregaron el dinero al PRD. El de Alejandro Murat va a ser un gobierno de coalición, o sea, va a tener que tener de distintos partidos. Va a ser un gobierno de coalición y va a ser un gobierno de cuates y de cuotas. Es la política en el país. Y
no Oaxaca vemos no es que pueda exenta cambiar. Oaxaca es un país aparte, difícil de entender, no entra dentro de la lógica política que todos Ni conocen. la lógica normal, ¿eh? No, o sea, no solamente es la lógica política. Es distinto, es una nación diferente. Oaxaca, entenderla cuesta mucho trabajo. Haces acuerdos económicos y cobran y al otro día ya no los respetan y te piden más. Eso es parte de la negociación Esa política. es parte de la cultura de la gente. Parte de la cultura de la gente, parte de la cultura de los partidos políticos, de los líderes sociales, de las organizaciones sociales y de los que se encuentran inmersos en el negocio de la política en el Estado. Dime una cosa, Roberto, además de ser periodista oaxaqueño, tú eres un estudioso también de los temas educativos. Estás haciendo estudios en la materia. La OCDE nos acaba de dar un palo a los mexicanos y nos coloca prácticamente en la cola, muy mal evaluados. Pero me imagino que de esto que nos dieron a conocer de México, que nos asusta y nos indigna, Oaxaca es la cola de todo eso. Bueno, está Oaxaca, está Chiapas, está Guerrero y Michoacán. No es consuelo, en el caso mío como oaxaqueño, es algo que me duele, pero es parte de la realidad de varios estados del país. O sea, nos acabas de explicar cómo es el chantaje de la política cruda y dura. Y en materia educativa, pues las cosas están... Las cosas no han espantosas. cambiado. Hay 12 años extraviados, cedidos al chantaje de la misma CENTE, nada más que con ese, El del cártel de la Sindicato gente. Nacional y después el cártel de la Coordinadora Nacional. Fueron dos gobiernos que tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer modificaciones en educación, le cedieron todo el poder a Elbester Gordillo, no avanzó la educación en el país y tenemos estas cifras que son alarmantes. Hay estados donde no se ha podido medir porque no se ha permitido la evaluación ni de los profesores, ni de los alumnos, ni de nada. Y los pocos datos que se tienen son de otros estados donde sí se han podido lograr hacer ciertas evaluaciones, que es un examen de PISA. Yo creo que van a pasar 10 o 15 años más para que empiece a caminar la educación en el país. Pero si sigue la CENTE controlando en Oaxaca, pues Oaxaca está condenado a la ignominia de... Sí, no. Yo digo que... De por vida. Yo digo que se tienen que utilizar los nuevos modelos educativos y las nuevas formas de educar. Creo que las aulas poco a poco van a ir perdiendo su importancia y la educación en línea, que es muy importante, que hay programas muy serios, que hay países que ya han tenido modelos exitosos de educación en línea, que se trabaja muy bien, tienen que empezar a surgir como una alternativa para los estudiantes. Oye, se me hace que hemos sido injustos con la CENTE. Salió una información hace un par de semanas que decía que la CENTE había prohibido que escuelas, entre 300 y 400 escuelas de Oaxaca tuvieran techo, piso y mesabancos. En una de esas, si lo que están proponiendo es esta educación por línea, ¿no? Por bueno, eso. No, sería de rebote algo que puede pasar, que ojalá se piense. Ellos han prohibido a sus maestros de que tengan las escuelas de tiempo completo, por ejemplo. No. Es terrible, es insultante y los mismos profesores lo saben. Ellos han prohibido que entre la tecnología, que se haga uso de las nuevas tecnologías de la información porque no las saben usar. Que la CENTE haga eso. Yo pongo un ejemplo claro. Siempre que les digo que los maestros no saben leer ni escribir, se indignan. Mentadas de madre al por mayor. Sin embargo, ayer en días pasados, en una protesta que hicieron en el Congreso de Oaxaca, una diputada exhibe un cartel con faltas de ortografía. Una diputada de Morena, por cierto. De Morena. Esa es la realidad. Eso es el problema que tenemos. Por eso ellos no se quieren evaluar. Por eso ellos no quieren que se abran las nuevas alternativas, las nuevas formas de educar a los niños en Oaxaca. Pero el Estado también no quiere invertir ni hacer las cosas diferentes. Yo creo que las aulas tienen ya que empezar a hacer lo último y empezar a utilizar las nuevas tecnologías de la información. Muchos niños de secundaria, de bachillerato, pueden estar tranquilamente desde la comodidad de su casa, desde las bibliotecas públicas, otros espacios, sin ir a la escuela y pueden estar teniendo una educación de calidad a través del uso de las tecnologías de la información. Pero a ver, Roberto Molina, ¿hay la infraestructura para que esto ocurra en Oaxaca? Que sería genial que esto se pudiera dar. O sea, en la sierra de Oaxaca hay posibilidades de que llegue
señal? Yo creo que sí las hay, y te quiero decir con mucha tristeza que mucha gente ha dejado otras cosas importantes de su vida por mandar a sus hijos a los colegios particulares. Ya no hay tanta emoción por ir a las escuelas públicas como había antes. En otros países del mundo las mejores escuelas son las escuelas públicas. Claro. En Oaxaca la cosa está al revés. Bueno, Sí de se hecho, puede invertir. De hecho, se vive una privatización de la educación en Oaxaca. Eso es lo que está sucediendo ya desde hace algunos años. Hay un boom de escuelas privadas en el estado de Oaxaca. Hay muchos niños que ya están acudiendo por los constantes paros, pero sí se puede hacer. Se requiere de una decisión de Estado. El Internet no es caro. Las tecnologías de la información no son caras. Mucha gente carga un teléfono inteligente en sus manos. Claro. Mucha gente tiene un televisor en sus casas. Muchos tienen pantallas, tabletas. Con eso es suficiente. Se tiene que hacer una política de Estado para cambiar estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que bueno, hay una gran cantidad de profesionistas analfabetas tecnológicamente. Claro, es un problema. Y bueno, gravísimo. entonces tenemos otro problema, porque mientras no se resuelva eso, pues no podemos entender que existe una solución a que los niños estén sin clases. Roberto, se nos terminó el tiempo, un minuto. Dime, ¿qué auguras para Oaxaca con el nuevo gobierno de Alejandro Murat? En pocas palabras. Bueno, yo como oaxaqueño quisiera que a Oaxaca le vaya bien. Estando Alejandro Murat o estando el gobernador que sea del partido político que sea, porque amo Oaxaca, porque quiero a mi estado, porque me duele lo que sucede, y por supuesto que yo quiero que las cosas le vayan bien. Creo que es un estado muy complicado, con una cultura política que ya describimos aquí, que hacen que las cosas avancen muy despacio. Espero que tenga el talento, la fuerza suficiente, el empuje, que el gobierno federal lo apoye, que se voltee hacia un estado que ha estado abandonado por parte de la federación, y espero que a los oaxaqueños, como a todo el país, nos vaya muy bien en el 2017. Muy bien, Roberto, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias a todos. Te agradezco. ¿Qué le parece dramática la situación que se vive en un estado de la República? Se llama Oaxaca. No es otro país. Está aquí en México. No se vaya, tenemos más.